moradas, ¿verdad? Anhela mi alma estar en tus atrios. Cuando venimos a la casa del Señor recibimos tantas bendiciones y no solamente lo podemos alabar, pero Él está aquí presente para ministrar nuestras vidas, para afirmar nuestra fe, darnos más conocimiento de Él. Así que vamos a inclinar todos nuestros rostros, unirnos en oración y orar. Nos acercamos delante de tu presencia, Dios, porque tú estás aquí en medio de tu pueblo. Tú eres, Señor, la razón que nos hace congregarnos, que nos hace venir aquí a tu casa y, como decía el salmista, amar tus moradas, amar donde tú estás ahí congregado con tu pueblo, amar tu palabra, amar todo lo que viene de ti, Señor. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Y por eso, Señor, todos los que hemos experimentado de tu amor, nos sentimos así, podemos estar en un mismo sentir y en un mismo deseo, que hoy que es domingo, tu día, Señor, nos podamos reunir y separarlo para contemplar tu persona, para adorarte, para alabarte, para, Señor, meditar tu palabra y salir de aquí, Señor, con gozo en nuestros corazones. Bendice esta clase de escuela dominical, Señor. Siempre en nuestra finitud humana acudimos a ti para que seas tú quien nos des, Señor, ciencia, inteligencia, denuedo en tu palabra y también que nos ayudes, Señor, a interpretarla correctamente. Queremos pedir tu bendición para cada clase, cada maestro, todo lo que vayamos a hacer aquí en tu casa. Apresura los pasos de aquellos, Señor, que están por venir. Congrega hoy tu pueblo, Dios. En Jesús oramos. Amén. Seguimos en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. La semana pasada estuvimos estudiando el primer mensaje de Pedro, o sea, de una manera abierta públicamente. En este mensaje él presentó primero una defensa ante aquellos que decían que estaban borrachos, aclaró el acontecimiento y comenzó a predicar el Evangelio, lo cual el Evangelio involucra un conocimiento de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, todo eso lo estuvimos viendo, de la ascensión de Cristo, la venida del Espíritu Santo y sobre todo la declaración o confesión que tiene que venir de una manera personal en el individuo acerca de Cristo, sobre todo como Mesías. Hemos escogido como versículo para esta clase 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde allí encontramos al apóstol Pablo enseñándole a Corintios precisamente estos puntos que vienen a ser el contenido del Evangelio. 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. ¿Ya lo tienen todo? ¿Sí? 15, del 1 al 4. Okay, vamos a leerlo todos juntos. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creyesteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y de ahí comienza a hablar de las apariciones. Pero noten aquí en este versículo, donde dice el versículo 2, que él predicó el Evangelio. Ahora, los que lo retienen, ¿okay?, son los que son verdaderamente salvos. Quiere decir que se espera un resultado de esa predicación del Evangelio, y la manera que uno sabe que uno es salvo es en esa perseverancia de los cristianos. O sea, no es solamente oír,
No es solamente decir, mira, esto es lo que dice la Biblia. Es hacer un cambio en la vida y después retener ese evangelio y perseverar en ese evangelio, lo que va a ser el fruto de mi salvación. Vamos a Hechos 2, que es donde estamos estudiando. Hechos capítulo 2, y aquí encontramos los resultados de este mensaje de Pedro. Recordemos que él estaba predicando a los judíos. ¿Okay? Esta era la primera vez que se predicaba a los judíos, esa llave que se le da a Pedro para abrir las puertas del reino de los cielos, era la predicación del evangelio a los judíos. Y Pedro enfocó en la persona de Jesucristo. Eso es lo que es el evangelio. Eso es prácticamente el pomo de leche del creyente, de los bebés. Es un conocimiento del evangelio y un conocimiento de Cristo, el cual es vital. Sobre ese conocimiento, luego nosotros vamos edificando y vamos creciendo cada vez más y profundizando cada vez más en el Señor, en su palabra y en muchas otras doctrinas que encontramos en la Biblia, pero eso es lo más importante, un entendimiento de lo que es el Evangelio, de lo que es Cristo Jesús. Una vez que Él predica el Evangelio, vamos a ver entonces los versículos 37 al 41 los resultados de esta predicación. ¿A quién le gustaría leer? ¿Alguien? ¿A Vicky? Ok. Sí, 37 al 41. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, vamos a ver los resultados de esta predicación de Pedro. El versículo 37 claramente dice ahí que hubo arrepentimiento y conversión. Según Parker, que lo he mencionado mucho en este estudio de los Hechos, lo que quiso decir aquí Lucas fue que ellos se compungieron. Quiere decir que sintieron en su corazón un dolor bien agudo y penetrante, como si hubieran sido apuñalados, ya que la palabra en el original aquí viene de una raíz que significa apuñalar. Ve, cuando dice ahí, y al oír esto, se compungieron. Esa palabra que hay ahí es como si alguien le hubiera metido un puñal y lo hubieran sentido en lo más profundo. Recuerden que ese es el efecto de la palabra, que dice que entra hasta lo más profundo y nos redarguye y nos corta. Ese es el sentir de lo que es un verdadero arrepentimiento. No es algo ligero de decir: oh, soy pecador, oh, peco contra Dios. No, es algo más profundo, más íntimo en el corazón, que solamente la persona, cuando el Señor la toca, lo puede sentir. Es un dolor agudo y penetrante. Es un sentimiento que precisamente es lo que los lleva a preguntar a ellos: ¿qué haremos? Cuando ellos oyeron y esto es la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas, porque precisamente por eso nosotros entendemos que sin esta obra, ahí habían miles y miles y miles. Sin embargo, no todos respondieron de la misma manera. Vemos cómo el Señor añadió en ese momento 3,000 personas, pero en estas personas, aquellas mismas palabras que Pedro estaba expresando, que las escucharon todos, no todos tuvieron el mismo resultado. Estos realmente comprendieron el por qué Cristo había muerto. Comprendieron que verdaderamente estaban perdidos, que no podían justificarse a sí mismos. Se les había quitado, Dios le quitó el velo
de esa justificación por la ley que ellos seguían. Se dieron cuenta de su insuficiencia y su necesidad de Cristo. Y más cuando entendieron, sobre todo ellos como judíos, al aceptarlo como Mesías. Eso para ellos era grande. Quizás para nosotros los gentiles, para mí es grande el hecho de que Cristo es el Mesías, pero más en cómo lo recibía el pueblo judío, porque siempre fue su esperanza por años. Ellos esperaban esa promesa de generación en generación, de eso era lo que se hablaba, eso era lo que ellos esperaban. Y cuando todo aquello realmente entró y profundizó y transformó todo ese ser interior, lo revolucionó por completo, emoción, mente, inmediatamente ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora que yo he reconocido mi pecado, el propósito de la muerte de Cristo, la gloriosa esperanza de una resurrección, el hecho de que Cristo se fue, que viene otra vez, que va a ser derramado sobre nosotros el Espíritu Santo y que Él es el Mesías? Yo he comprendido eso, ahora ¿qué yo tengo que hacer? Eso viene producto de un genuino arrepentimiento. Quiere decir que el que ha experimentado un genuino arrepentimiento, hermano, se convierte. Es regenerado, nace de nuevo, porque eso es una obra que viene de arriba en el corazón del ser humano. Es inevitable este resultado de la conversión del individuo, lo cual muchos de nosotros lo hemos experimentado cuando Cristo vino a nuestro corazón. Muchos de nosotros, inclusive, que hemos nacido en hogares cristianos, que por años y por años recibimos la palabra del Evangelio y la escuchamos y la escuchamos y la escuchamos, sin embargo, era puro conocimiento, no había calado hondo, no habíamos realmente tenido ese encuentro personal con Cristo hasta el momento en que en el día de nuestra salvación ya Dios tenía en específico para todo eso que nosotros fuimos escuchando por tiempo, realmente nosotros lo comprendiéramos y lo valorizáramos y obráramos en una conversión. Por eso ellos preguntan, ¿qué haremos? Y se les enseñó y se les guió en cuanto a lo que deberían hacer. Precisamente este es uno de los capítulos buenos para aquellos que recientemente se convierten, recientemente están en los caminos de Cristo, y hay que enseñarles y guiarles a lo que tienen que hacer, porque recuerden que la gran comisión, el Señor no solamente nos dice ir y predicar el Evangelio, sino enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, se les dice dos cosas aquí. Lo primerito que tenían que hacer era dos cosas. Uno, lo cual es el verdadero arrepentimiento, que es cambiar de mentalidad y conducta. Por eso Pedro en el 38 les dice, vea la respuesta, ¿qué haremos? Él les dice, arrepentíos. ¿Ve? Arrepentido quiere decir, cambia tu mentalidad, cambia tu conducta en relación al pecado. Hay que cambiar. ¿Okay? Eso es lo que implica la palabra ahí, arrepentíos, un cambio completo de vida. Y lo segundo que le dice es, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, un entendimiento para ellos importantísimo era el concepto que tenían de Cristo. Tenían que bautizarse en su nombre. ¿Sí? Porque acuérdense que bautizo es, ¿qué? Identificación. Entonces, para bautizarse había que tener una identificación con Jesucristo. Por eso que un concepto de Jesucristo es vital en el creyente. Si a ti te preguntan, ¿quién es Cristo? ¿Qué usted diría? ¿Cómo usted respondería? ¿Quién para usted es Cristo? ¿Okay? Si está en lo que dice las Escrituras acerca de Cristo, estamos en una doctrina. Pero si usted me viene con una opinión que no es la que dice la Biblia acerca de Cristo, es donde la Biblia dice, ni le digas bienvenido, ni compartas con ellos, porque al fin y al cabo todos tenemos que estar en un acuerdo de que Cristo es el Mesías, Dios, el Señor de la vida, el único Salvador del alma. Ese es Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y para el judío esto era muy, muy importante, de que ellos llegaran a un reconocimiento que Él era el Mesías. ¿Okay?
quiere decir que vemos aquí que los judíos habían considerado a Jesucristo como un impostor, un blasfemo, por decirse que Él era Dios. Esto lo deberían de tener en cuenta muchas sectas que no profesan la naturaleza divina de Jesucristo. Y no se dan cuenta que precisamente la naturaleza divina de Jesucristo fue la causa que llevó a los judíos a querer apedrearlo, a querer crucificarlo, porque ellos consideraban eso una blasfemia. O sea, ningún hombre podía llamarse a sí mismo Dios. Entonces, al Cristo llamarse Dios, esto ellos lo consideraban como blasfemia. Mira lo que dice Juan 10:33. ¿Alguien lo lee? Juan 10:33. El que lo tenga lo lee. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino que la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ve? Fíjense cómo se encuentra aquí prácticamente la causa en una mentalidad ciega por completo que llevó a los judíos a apedrear y a querer apedrear y a crucificar a Jesucristo. Fue porque Él se decía ser Dios y ellos consideraban eso una blasfemia. Entonces, esa mentalidad tenía que cambiar. Entonces, estos que aceptaban a Jesús tenían que considerarlo como el Mesías. Los que lo hicieron estas dos cosas. Cambiaron su actitud hacia el pecado y cambiaron su mentalidad en cuanto a Jesucristo. Entonces, vemos aquí en este mensaje los puntos principales que se deben de tener en cuenta cuando predicamos el Evangelio completo. Cuando dice ahí bautizarse, es un acto simbólico de unirse a la iglesia en una identificación con Jesucristo. O sea, no solamente la persona cree, sino inmediatamente procede a obedecer las dos ordenanzas, a bautizarse y a participar de la Santa Cena. Pero noten cómo el 40, Pedro seguía exhortando, lo que nos indica aquí que su mensaje Lucas no lo documenta por completo. Ese mensaje fue mucho más de lo que encontramos aquí en este capítulo 2. Porque él dice aquí que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Y en una verdad central o una esencia de lo que Pedro estaba predicando era continuamente diciéndoles: sed salvos de esta mala generación. Era lo que él les trataba de decir: sean salvos de esta perversa generación. ¿Por qué? Porque lejos de Dios querer perjudicarnos, lo que quiere Dios es bendecirnos. Lo que quiere Dios es beneficiar nuestra alma. Lo que quiere Dios es salvarnos, es que gocemos de una vida eterna, de una comunión con Él. Eso es lo que quiere Dios. Nosotros vivimos en medio de una perversa generación. Y por eso lo que tenemos que decir es: sed salvos de todo esto que está a nuestro alrededor. Sálvense. Sálvense en Cristo Jesús. Así que el resultado dice que como 3,000 personas fueron añadidas. Dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 41 dice que se añadieron, pero luego en el 47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Quiere decir que esto es una obra que el Señor realizaba en el corazón de las personas. Pero hubieron otros resultados de la predicación, y es la otra parte de la clase a la que vamos ahora en este momento. ¿Ok? Entendiendo que el primer resultado siempre va a ser arrepentimiento, conversión y obediencia. El que se arrepiente de verdad, ¿okay? no hay que estarlo empujando ni así como fuera para arriba de una montaña, ¿verdad? No hay que estarlo empujando a hacer las cosas. Él mismo dice: ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ver. Okay, ya yo he comprendido todo esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como mi hermanito, que pronto lo vamos a bautizar. Sí, ¿qué tengo que hacer yo? Ya yo he comprendido, he aceptado a Cristo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Obedece. Claro.
Sí, Señor. Es lo más importante. ¿Sabe por qué se disfruta y lo hacemos con gozo? Porque Dios tocó nuestros corazones y lo cambió. Sin ese toque del corazón, todas estas son prácticamente ritos religiosos, actividades religiosas, una religión vana, superficial. Pero cuando Cristo toca nuestro corazón, la obediencia viene, lo hacemos con gozo. Es más, ese es el buen ejemplo que tenemos que están ahí. No es que Pedro le dijera, y ahora ustedes tienen que hacer esto. No, ellos fueron los que dijeron, dinos qué tenemos que hacer para mostrar de que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Se nota que de verdad sintieron, Claro. no esperaron que los acocharan No, como a los bueyes. no. Dime ahora, ¿qué es lo próximo? Nosotros no le hacemos favores a Dios, hermanos. No sé por qué vivimos en medio de una cultura donde nos creemos como que si nosotros le estuviéramos haciendo favores a Dios, inclusive hasta con venir a la iglesia. ¿Qué es eso? No. Dios es el que nos está favoreciendo a nosotros con su gracia y con su misericordia. Permite llegar. Claro, estábamos perdidos y Él nos salvó. Así que hay que cambiar esa mentalidad y verdaderamente ser nosotros los que estamos dispuestos a hacer lo que sea por el Señor. ¿Okay? Ahora tenemos un ejemplo en los próximos versículos del 42 al 47, un ejemplo de las prácticas primitivas de la iglesia. Recuerden que de esta iglesia los apóstoles fueron sus columnas. ¿Okay? Vamos a ver cuán alejados como iglesia podemos estar de este patrón, entendiendo inclusive que esta iglesia primitiva tampoco era perfecta. Tenía bastantes defectos, era imperfecta. Todas esas iglesias que Pablo fue plantando en toda la Asia Menor. Lea el Nuevo Testamento, mire todas las cosas que le tiene que escribir Pablo, todas estaban llenas de imperfecciones, porque ninguna iglesia es perfecta, por estar compuesta de pecadores. La iglesia primitiva no era perfecta, pero tenían como beneficio que las columnas de ellos eran los apóstoles, los que habían recibido el mensaje directamente del mismo Señor Jesús. ¿Okay? Entonces, al nosotros decir, vamos a ver cuál fue ese patrón y cuán alejados estamos nosotros después que han pasado ya casi 2000 años de esto, cuán alejados nosotros estamos de estos patrones. ¿Okay? No es que nosotros decimos hay que ser anticuado o antagónico a los cambios, porque hay congregaciones que son así. Hay congregaciones que son anticuadas porque defienden más sus tradiciones que realmente les importa el reino de los cielos. Ajá, mi hermano Marco. Eso es una verdad tremenda. En la iglesia que nosotros estábamos anteriormente, era un pecado poner pistas. Mira eso. Ajá. De fondo, de música, ¿no? Y uno se preguntaba, bueno, pero ¿qué tradición humana es esta? Sí. ¿Qué es esto? Claro. Es por las tradiciones humanas. Se dice que hubo un pastor que llegó a una iglesia nuevo, ¿no? Y era una iglesia así, que no le gustaban los cambios, ellos eran antagónicos a cambio por completo. Y un día el pastor le sugiere y le dice a la congregación en una junta de miembros que él creía que el órgano debía de moverse un poquito más para adelante para que el director de música pudiera ver al organista y que no fuera uno por un lado y el otro por el otro, pudieran ponerse de acuerdo. Se levantaron ahí, lo que se amó por esa propuesta fue tremendo. No, ¿qué va? No aceptaron la propuesta, para nada. Bueno, no pasó, no pudieron cambiar el órgano. Entonces lo que hacía el pastor era que todos los días iba y hacía así. Eso era todo lo que hacía, un poquito, toda la semana lo movió un poquito hasta que lo llevó a donde él quería y nadie se dio cuenta. Porque estaban acostumbrados a nada más que a defender los cambios. Entonces, cuando nosotros decimos que las iglesias se han salido de patrones nuevo testamentarios, no estamos diciendo que seamos anticuados, que no tengamos una conducta correcta o antagónicos hacia los cambios, porque la sociedad cambia. Según han pasado los años, va cambiando la sociedad y la iglesia tiene que ministrar las necesidades de la sociedad. Pero lo que no estamos de acuerdo es en mundanalizar la iglesia
pensando que con medios mundanos vamos nosotros a alcanzar a las personas para Cristo. Porque en primer lugar, ya hemos visto aquí que todo esto que está ocurriendo es obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Es Dios quien cambia a las personas. Y cuando Dios cambia a las personas en un verdadero arrepentimiento, ¿okay? Lo primero que tú vas a sentir ya no es un deseo del mundo. Ya tú no quieres más mundo. Entonces, ¿cómo vamos a mundanalizar la iglesia para ganar almas para Cristo si es Dios quien cambia los corazones? Y al fin y al cabo, un resultado natural, inevitable del arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado y hacia el mundo. Entonces, no tenemos por qué, yo no estoy de acuerdo que una iglesia, para adaptarse a la sociedad, tenga que mundanalizar. Y vamos a ver aquí este patrón que tenemos que hace una verdadera iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Okay? ¿Cuáles son las cosas importantes de una iglesia? ¿Okay? Lo primero que dice aquí es, en el 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primerito que se menciona, fíjense, después de lo que es el arrepentimiento y la conversión, que es vital, porque al fin y al cabo la iglesia la componen los que fueron arrepentidos y convertidos. Una vez que somos arrepentidos y convertidos, parte vital de la iglesia, y lo tienen aquí como número 1, es perseverar en la doctrina. La doctrina hay que conocerla. Doctrina es el conjunto de dogmas que forman tu fe. En otras palabras, lo que tú crees acerca de esto, de aquello, de aquello, de aquello. ¿Qué tú crees acerca de Cristo? ¿Qué crees acerca de la iglesia? ¿Qué crees acerca de las cosas futuras? ¿Qué crees de los ángeles? ¿Qué crees del ser humano? Todo eso, la opinión que usted tenga sobre cada uno de esos temas, compone tu doctrina, tus dogmas de fe. Se dice aquí que lo primero es que ellos perseveraban. Fíjense, perseverar, estar en la misma actitud siempre, conociendo, manteniendo, defendiendo, practicando y enseñando doctrina. Hay personas que dicen, la doctrina no es importante. Bueno, eso es un concepto antibíblico. ¿Por qué? Primera de Timoteo 4:16, Pablo bien clarito le dice a Timoteo, cuídate de la doctrina. Cuida la doctrina. Si no fuera importante, no le hablara de esta forma. Tito 2:1 también habla de la doctrina. Eso solamente para mencionar algunos versículos. Hebreos 13:9 dice que perseveremos nosotros en la sana doctrina. O sea, la doctrina es bien importante. Lo que cree una iglesia es bien importante. Entonces usted tiene que, cuando viene a ser parte de una iglesia, usted tiene que cerciorarse que lo que ellos estén profesando y creyendo es su misma fe. Es lo que usted cree y profesa. ¿Okay? Porque eso es lo que va a mantener la unidad de la iglesia y perseverar. Porque esto es importantísimo. Les voy a decir por qué es importantísimo. Cuando todas estas cosas se acaben, el mundo se acabe, Cristo venga, nosotros vamos a estar alabando y glorificando a Cristo para siempre. Si va a ser de una manera más carismática, más suave, como sea, vamos a estar alabando a Cristo ya para siempre. Este es el momento, que estamos ahora, de la predicación y la enseñanza. Este es el momento. El momento que está pasando la iglesia ahora, lo cual también nos agrada alabar y adorar y glorificar al Señor con cantos, pero su parte esencial importante es la predicación y en la enseñanza. Es lo que nos dejó Jesús en la Gran Comisión. En la Gran Comisión el Señor nos dice, vayan y alaben a Dios de esta manera. No. Él dice, ir y predicar el Evangelio y enseñándoles que guarden todas las cosas. Predica y enseña la doctrina. ¿Sí, mi hermano? Tengo un pequeño testimonio concerniente a esta iglesia. Cuando nosotros venimos de Virginia, mi esposo estuvo casi un año antes de que yo viniera para acá y él anduvo por todas las iglesias. Cuando yo llegué aquí, anduve por todas las iglesias y me dice, solo queda la de Cape Coral para visitar. Yo a venir un miércoles, me acuerdo que lo llamó hasta el dijo, no es conveniente porque había reunión de iglesias. Mi iglesia en Virginia se usa, inclusive yo puedo tocar la bandera, el güiro, la cabaza, los huevitos. Bueno, sí. Entonces cuando mi esposo me traía para acá el día domingo, me dice, de todas las iglesias es la que yo siento que ahí cabemos, dice. Pero
vine aquí, yo vine un miércoles, ya después vine un domingo y ya me di cuenta que la alabanza era diferente. Pero entonces yo sentí como que yo me puse a prueba, ok, ¿por qué me gusta mucho leer, o por la alabanza o por la palabra? Pero lo que a mí me hacía falta aquí, en la forma de alabar al Señor, las palabras, la enseñanza del pastor suplió todo eso, completamente suplió todo eso. Y entonces yo vengo y yo le digo a los hermanos, y ellos siempre dicen, ¿cómo? Porque saben cómo soy yo, verá cómo me gusta. Y digo, no, digo, como que el Señor esa parte de mi vida me la sosegó, digo, y me la suplió, le digo, con las enseñanzas del pastor, la escuela dominical, cómo se predica, le digo, eso quitó todo. Una de las cosas importantes con relación a la alabanza, que hay un salmo que dice, adorar a Dios en la hermosura de la santidad. La santidad viene por el estudio de la palabra de Dios, no viene de otra manera, es conociendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica en la vida. Así que tiene un papel importantísimo, porque bien nosotros nos podemos encontrar adorando a Dios de labios nada más, y no de una alabanza de corazón. Pero esa alabanza de corazón viene por el estudio de la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras y perseverando en la doctrina, como hacía esta iglesia, que lo pone de primerito. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, perseveraban en la enseñanza, que eso era una de las cosas más importantes. ¿Por qué perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Porque ellos recibieron de Cristo directamente sus enseñanzas. Y ellos dejaron esto en la iglesia. Se tiene, por ejemplo, lo que se conoce el credo de los apóstoles. ¿Cuántos de ustedes se lo aprendieron de memoria cuando estaban el credo de los apóstoles? Ajá. ¿Te lo sabes completo? ¿Tú te la sabes, hermano? No completo, pero me lo habían hecho estudiar en la iglesia. Sí. Se dice que el núcleo de las palabras de este credo se remonta al primer siglo. ¿Ok? Y era una expresión de las enseñanzas de los apóstoles, por eso recibe este nombre. Y precisamente ellos dejaron sus credos, ¿por qué razón? Porque junto con la iglesia, según nacía la iglesia en el Pentecostés, así como nos pasa a nosotros en los jardines de la casa, que según crecen las flores, crece también la mala hierba, que ya me tienen, yo no tengo pelo, pero me tienen hasta el último pelo. Porque tú arrancas aquí, cuando miras para allá y hay otra allá. Y es así continuamente, y no importa lo que tú pongas. Si pones nylon, rompen el nylon y van para afuera. Junto con la enseñanza y la doctrina, empezaron a surgir doctrinas falsas. Y el credo de los apóstoles fue para refutar herejías como el marcionismo, y una vez yo se las mencioné, el montanismo, el gnosticismo, y muchas herejías que surgieron en la iglesia, y era importante tener algo escrito, ¿ok? Para que la iglesia pudiera decir, en esto creo, de aquí nadie me va a mover, porque esta es mi fe, esto es lo que yo defiendo y esto es lo que yo creo. Y por eso el credo de los apóstoles iba así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, Él descendió al lugar de los muertos, al tercer día resucitó, está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Así. La repite, pero fue un credo muy importante, porque ellos necesitaban perseverar en esta doctrina. ¿Ok, hermano? Hermano pastor, lo que usted acaba de decir es muy importante, porque tal vez no nos damos cuenta de que está sucediendo un gran cambio en la cultura, que comenzó a suceder tal vez a mediados del siglo XX, y es que entramos en una era que acostumbran a llamar el postmodernismo. Y hay un rechazo en esta naciente era de cambios a todo lo que tiene que ver con autoridad y con verdad. Entre paréntesis, verdad es básicamente la misma definición de absoluto. Entonces la enseñanza básicamente viene de una autoridad y enseña una regla, un absoluto, una verdad. El contexto cultural rechaza la autoridad y rechaza la verdad.
Por lo tanto, estar de moda hoy rechazar todo lo que implique, ellos dicen que es una manera de dominar al ser humano. Por lo tanto, mi experiencia es el foco. Y yo, por mi experiencia y la experiencia de otros, evalúo la verdad. Entonces, la verdad deja de ser un absoluto, viene a ser el capricho de cada cual. Como nos sintamos cada cual es como determinamos la verdad, lo cual es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. Y nos damos cuenta porque tal vez viene empaquetada en películas, en novelas, en formas religiosas, en tantas cosas que se va lavando el cerebro a la población, de manera que después nos acomodamos a esos moldes y aceptamos esas cosas y no sabemos ni por qué. Pero es porque nos pusieron el riel y corremos como un tren por donde ha sido predeterminado. Así no mismo. Sabemos realmente lo que está pasando en la cultura. Claro, pero básicamente es un rechazo contra la unidad de Dios y todo lo que se deriva de ahí. Claro. Y por eso es que cuando uno le dice, no, estas cosas son así, la rechazan, pero nosotros no estamos poniendo, nosotros no decimos, esto es así porque lo dicen los bautistas, o porque les digo yo que tengo que hacer así. No, perseveraban, dicen, la doctrina de los apóstoles, lo que nos dejó Cristo aquí en la tierra. Y es más, yo pienso que sin entrar en antagonismo o ser anticuado, mientras más mi iglesia se asemeja a ese patrón primitivo, mucho mejor. ¿Ok? Porque cuando nosotros compramos algo nuevo, ¿cómo está todo? Lindo, limpio, todo funciona, pero a medida que van pasando el tiempo que va pasando con eso nuevo, comienza a disfuncionar, a ensuciarse. Así pasa con las cosas. Entonces, en aquel tiempo la iglesia era nuevecita y había venido del mismo Cristo y de los apóstoles. Entonces, este patrón que nos están dejando en la Biblia es el que nosotros debemos de seguir. También yo entiendo por completo que sí hay que ministrar la sociedad en que vivimos, hermana, acá. No, ese credo así no está en la Biblia. Obviamente sus bases son bíblicas, porque de todas estas cosas tenemos base bíblica, pero no es que lo vas a encontrar así, exacto. Pero no, en la Biblia no lo vamos a encontrar. ¿Ok? ¿Dónde encontramos el credo? Bueno, yo se los acabé de decir, yo les puedo hacer copias, facilitar copias. Está bien, yo les voy a facilitar copia para que lo tengan. También se encuentra. Okay. En el cristianismo en crisis, que ahí tienen otra fuente. Para el primer siglo, en el primer siglo. Ok, bueno, entonces quedamos en que una de las cosas que tenían, lo tienes ahí, mira, ese yo lo puse un día en el boletín. Mira, ya lo tiene, un día salió en el boletín. Mira, el hermano también lo tiene. Ok, quiere decir que ahí vemos en el versículo 42, qué importancia era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Lo segundo que habla es en la comunión unos con otros. La palabra comunión es tener relación. En otras palabras, la iglesia se congregaba. Esta no es una idea nueva. Desde el principio toda la iglesia, el pueblo de Israel se congregaba en los momentos de fiesta, en los momentos de darle culto al Señor. O sea, la idea es de venir a una asamblea, venir como están haciendo ustedes hoy aquí, venir a la iglesia. ¿Para qué? Para hablar del Señor. Yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar de Cristo, y hablar de Cristo y gozarnos en Él, y sobre todo, que es bíblico. Hebreos 10:25, claramente el Señor dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que aquel, siguiendo los pasos, que se ha arrepentido y se ha convertido, a manera tal que dice, ¿qué haremos? Y se le enseña lo que tienen que hacer y perseveran en esa doctrina, se van a congregar. Porque eso es algo que el cristiano no puede vivir sin estar en la iglesia de Cristo. Por eso, hermana, ¿verdad? Cuando usted se mudó de Virginia, esa era una necesidad. ¿Okay? Venir y pronto encontrar una iglesia donde yo me pueda congregar y donde yo pueda alabar al Señor. Es algo vital en el cristiano. A usted le pasó también. Hay que enseguida congregarse.
sea que no hay tal pensamiento de que yo piense que yo soy parte de la iglesia y crea que no es importante congregarse. Quiero que los hermanos sepan lo que me pasó ese día, que por fin conseguí un papelito que usted me había dado 2 años atrás y yo lo tenía guardado. Sí, señor. Ese día yo conseguí la iglesia y mi emoción fue tal que a las 8:30 de la mañana yo estaba aquí. Me recuerdo que aquella vez, en el cambio de hora. Y me disfruté todo ese servicio americano al final se siente este señor y me dice, hello, you know, okay, waiting for Pastor Asel. Oh, he's coming next. Okay, I'll wait for a minute. Sí. I'll be back. Y fue y lo buscó. Okay. Y usted llegó donde mi hermana, yo la conozco. Sí, de Perkins. Déjeme decirle que eso es un testimonio bien bonito de ella, que después uno no comprende por qué el Señor hace las cosas. Pero cuando nosotros llegamos aquí a Cape Coral, que yo tuve que trabajar, yo siempre trabajé en restaurante y todo eso, yo venía con una carta de recomendación para el Ramada, porque yo trabajaba en hotel, en banquetes y todo eso. Venía con la carta de recomendación para el Ramada. Y cuando yo iba allí, que ya habían hablado para que me dieran el trabajo ahí en Fort Myers, y yo iba pasando por Cape Coral Parkway, yo sentí aquella voz que me dijo, entra aquí y pon aplicación. Y entré a Perkins, ahí que está en Cape Coral Parkway, al ladito del único hotel de Cape Coral. El Quality. Espérese un momentico, hermano, déjeme terminar la historia, después yo le doy la oportunidad. Entonces, cuando yo llego, pongo la aplicación, efectivamente me cogieron, a los 4 días yo estaba trabajando. Y ahí el Señor me puso, y yo conocí a tantos hispanos, y ahí mismo yo tenía la oportunidad de invitarlos a la iglesia, que ahí fue donde conocí a la hermana, la invité, y después a los años ya vino. O sea, cuando la gente iba ahí, la gente iba al hotel, construían, y al tiempo regresaban cuando las casas estaban hechas. Pero cuando llegaban allí y iban al hotel, al restaurante a comer, ahí yo los invitaba para que ustedes vean cómo es el Señor. Ahí mira, Julio y Miriam también fueron no, pero ellos fueron también de Perkins. Buscó la iglesia por la computadora desde Nueva York, y él ya venía de Nueva York ya con la iglesia cuando lo conoció usted en Perkins. En Perkins también. Así que ustedes vean cómo el Señor hace las cosas. Perkins sigue siendo el mejor lugar para comer. Eso es verdad, no hay un lugar, es el único lugar que tú vas y dejas el plato vacío y nunca te quedas. Hermana, ¿qué usted quería decir? Que es muy importante saber cuando el Espíritu de Dios nos habla, al ponerle atención a eso, a escuchar su voz y hacer lo que Él nos dice. Porque es ahí donde nos va a ir mejor. Okay. Entonces, claramente, lo segundo que dejamos por claro de la iglesia es que se congregaban. Ellos tenían comunión. Esa comunión no solamente se trataba de unirse para alabar a Dios, ellos tenían compañerismo, confraternidad, compartían cenas, se invitaban unos a otros. O sea, tenían vida en común, es lo que tiene la palabra que decir, vida en común. ¿Okay? Por eso dice ahí, partían el pan. En la celebración de la Santa Cena, al principio, no solamente involucraba los elementos, pero también ellos participaban de comidas. Parece que celebraban la cena, inmediatamente después comían. Por eso vemos las instrucciones que Pablo da, como diciendo, espérense unos a otros, porque al parecer cuando acababa el culto, todo el mundo corría para ser el primero en la cola, para comer de primero. ¿Okay? Esa es una de las cosas que así como pastor a mí me cuesta más trabajo, tener que esperar de último. Yo se lo dije una vez a ustedes, que por eso ya yo a las comidas venía comido ya. Para que no me entrara esa desesperación, porque es algo en mí. Déjame decirle que en el núcleo familiar de la casa de nosotros, mi mamá me tenía que servir a mí primero. ¿Verdad? Pero después me tenía que, si mi mamá no me servía primero, yo me enojaba. Me enojaba ya, y eso era lo único que a mí me enojaba, es no comer cuando me daba hambre. Y entonces la idea en la iglesia, cuando íbamos a comida, yo era uno de los primeros en la fila. Pero yo sabía que cuando tenía que ser pastor, de primero tenía que pasar a ser el último. Así que eso fue tremenda prueba. Entonces dije, ok, también, Señor, es tremenda prueba, pero entonces antes de yo venir a la comida me como un Big Mac.
Sí, ya me como el Big Mac y ya saca, y las tripas se entretienen y después como. Pero al parecer habían bastantes problemas en la iglesia, que por lo menos en la iglesia de Corintio, que Pablo les tiene que instruir, espérense unos a otros. Y es más, les dice, lo que yo estoy haciendo es bien bíblico, porque Pablo les dice, si tienen hambre, coman en su casa, ¿verdad? Dice, si tienen, coman en su casa, pero no vengan a la iglesia a pelear por comida. Pero el caso es, hermano, que lo importante es que la iglesia celebraba la cena del Señor, la institución de los elementos, y también tenían esa confraternidad de tener comida, que es algo de lo que nosotros queremos trabajar como iglesia, tener más tiempos así confraternales de compañerismo, ya que no podemos tenerlo tan a menudo todos, porque es muy difícil por la cantidad de personas, pero por lo menos tenerlo en grupos. Estamos tratando de implementar nuevos ministerios con estos propósitos de tener comidas fraternales, de tener todo esto, que es muy saludable para la iglesia, porque es bien importante que la iglesia comparta, que tenga vida en comunión. Ajá, mi hermana. Y es muy importante para nosotros también. Claro que es importante porque nos vamos conociendo. Porque compartimos, disfrutamos, claro. Y si hay necesidades nos apoyamos. Sí. Como tiene que ser. Entonces vamos a practicar eso, invítense unos a otros, pasen tiempo comiendo juntos y participando, teniendo vida en común, ¿ok? Así que ellos partían el pan. No tenemos una definición exacta de las veces que se debe de practicar el reunirse, el participar de los elementos. Por eso es que cada congregación es autónoma en decidir las veces que celebra la Santa Cena. No debe de exagerarse. Hay iglesias que tienen la Santa Cena todas las semanas, pero hay que recordar el peligro que es tomar una Santa Cena y no estar preparado para ella. Resulta un tremendo peligro. Por eso es que celebrarla todas las semanas no solamente tiene peligro por nuestra naturaleza pecaminosa de fomentar que algunos la tomen indignamente, sino está el peligro de que se vuelva un rito tradicional sin propósito y sentido, que se vuelva prácticamente parte de una liturgia, de hay que hacer eso. Entonces tampoco se puede tener, como hay lugares que lo tienen una vez al año, porque es que la Santa Cena es saludable para la iglesia, porque es para ayudarnos a mantenernos en comunión. Por eso es que nosotros como iglesia decidimos practicarla una vez al mes, por lo menos un domingo al mes. Claro. O sea, no solamente esto es un memorial del sacrificio de Cristo, sino que siempre es un ejercicio, y siempre vea la Santa Cena en ese aspecto, hermano. Un ejercicio de mantener una comunión saludable, como dice la hermana, tanto con Dios como los demás hermanos en la fe. Se vemos aquí como ellos compartían el pan y los cultos de oraciones. Ahí dice en las oraciones, pero los cultos de oraciones. Hay personas que creen que los cultos de oraciones son demasiado aburridos. Y hoy día no se está orando como se debería de orar. Pero es bien importante los cultos de oración y participar del culto de oración. Vemos aquí que es un patrón primitivo. ¿Hermana? En Hebreo 10:24 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregar. Exactamente. No dejando de congregar. Exactamente. Algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto es que aquel día se acerca. Ok. Quiere decir que ellos participaban de estas cosas, de las cenas, de los cultos de oraciones, ¿ok? Y dice, el 43, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este de tener temor es más bien un sentir de reverencia ante Dios, y ver lo que Él hace a través de la iglesia. Ese es ese sentir de temor. Cuando nosotros nos reunimos aquí en la iglesia, estamos plenamente conscientes que Dios está entre nosotros. Y eso es lo que tiene que llenar mi vida de temor y de asombro y de admiración por las cosas que Dios está haciendo en mí y está haciendo a través de la iglesia. O sea, ellos se asombraban de las maravillas que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo.
Y los próximos versículos del 44 al 47 estaban unidos. Fíjense, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No quiero apresurar la clase porque hay cosas bien importantes aquí dentro de estos versículos, y aunque ya yo estoy terminando, no quiero apresurarla de esta manera, pero vamos a seguir la semana que viene viendo estos patrones de la iglesia primitiva, los cuales son bien importantes para nosotros. Pero hasta aquí, por lo menos hemos dicho que de aquel mensaje de Pedro hubo un tremendo resultado, un resultado de la obra del Espíritu Santo. Se añadieron 3,000 personas. Ahora, vamos a recordar que esto era una fiesta del Pentecostés, donde habían venido mucha gente de afuera. No todos permanecieron, no los 3,000 permanecieron en Jerusalén. Muchos, quién sabe, muchos de ellos fueron de nuevo a sus lugares donde habían venido a celebrar la fiesta del Pentecostés. Pero bueno, la iglesia creció numéricamente bastante. No se sabe exactamente el número de los que quedaron ya en Jerusalén allí, pero estoy seguro que de los 120 crecieron en número. Pero a pesar de haber crecido en número, algo que mucha gente a veces dice, no, yo prefiero la iglesia chiquitica. Y es cierto que muchas veces en una iglesia chiquitica hay amor, hay unidad, pero es que la iglesia no puede quedar chiquitica. La iglesia tiene que seguir creciendo, y a pesar de que el crecimiento va a traer nuevos retos, no debe de por qué el crecimiento perjudicar el patrón que lleva una iglesia chiquitica, el mostrar amor los unos para con los otros, el estar unidos. Lo único que la iglesia tiene que, al crecer, empezar a usar otras estrategias para mantener esta unión y mantenernos todos en un mismo sentir. Pero la iglesia es para que crezca, ¿ok? Porque si usted va a preferir una iglesia siempre pequeñita, va a tener que cambiarse de iglesia todo el tiempo, porque las iglesias son para crecer. Y cuando no crece, bueno, algo está pasando ahí. Claro, por la obra del Señor entendemos que las iglesias crecen, ¿ok? Aunque hay iglesias que menguan. Por ejemplo, había una iglesia que empezó a menguar y a menguar y a menguar. ¿Y por qué? Porque el pastor enviudó, se fueron muriendo algunos miembros, los hijos de los pastores, los hijos de los que fueron yendo a universidades, y por X razón la iglesia fue achicándose y achicándose y achicando. Llegó a ser pero tan chiquita que un día el pastor predicando dijo, querida Gray, y había una viuda ahí que pensó que era con ella y que el pastor le estaba ofreciendo matrimonio. Las iglesias son para crecer, hermanos. Es para crecer, pero no, el hecho de crecer no significa que dejemos los patrones, que son tan importantes, y nos deja la palabra aquí, que es, recuérdense, se arrepentían, se bautizaban, perseveraban en la doctrina, se congregaban, tenían compañerismo, participaban de las oraciones y tenían las cosas en común. Ok, oportunidad, los 5 minutos que nos quedan, Loida. Yo tengo aquí una nota, no estoy segura si fue una campaña con Otero o con Oscar de Yen, que dice, una iglesia que ora, en este mismo capítulo, en estos versículos, una iglesia que ora, evangeliza y cuida. La oración es bien. ¿Por qué la oración? Por la oración estamos mostrando nuestra dependencia en Dios. Es por eso que oramos. Cuando uno deja de orar, significa que ya has dejado de confiar en Dios y te estás apoyando en ti mismo. Por eso es que es importante orar. ¿Algún otro comentario, ya que, hermano? Sobre el término de la iglesia que se explicaba, nosotros como cristianos debemos de saber que nadie es eterno. No. Y si vamos a esta iglesia y el pastor ya es un ancianito y un día se muere y viene otro,
Exacto, entonces los que no estaban siguiendo al Señor, estaban siguiendo al pastor que ya era un viejito y se van a otra iglesia donde... Yo pensaba que lo siguieron para allá arriba. Se van a una iglesia donde hubiera otro pastor más joven con otra idea. O sea, la idea es seguir las enseñanzas del Señor, no es la persona que esté de frente. No podemos. Lo amamos, pastor. Así, pero hay que seguir a Cristo. El Señor va a decir... Hay que seguir a Cristo. Voy a mover de Así mismo. para otro. Exacto. Y no podemos entonces irnos corriendo. No. Exacto, hay que seguir a Cristo. Okay, hago otro comentario sobre todo de las cosas que hemos ido aprendiendo a través de esta clase. Vamos a continuar en ella, porque sobre todo yo les dije que uno de nuestros propósitos es ver cuán lejos estamos de este patrón primitivo y ver qué podemos hacer nosotros para mantenernos en este patrón y a la vez ministrar las necesidades de la sociedad a nuestro alrededor, porque la sociedad a nuestro alrededor no es como esa sociedad de aquel entonces, es diferente, allá tenían necesidades diferentes que las que tenemos nosotros. Entonces, toda esa dinámica la vamos a conversar y a traer para beneficio también de nuestra iglesia. ¿Alguna otra persona? Entonces, ¿qué aprendieron? Que hay que reunirse. Ok, muy bien. Y de eso que usted estaba hablando, pastor, de cuando la iglesia es chiquita hay más penetración entre las personas, es porque el grupo es chiquito, se conoce más de los problemas que tienen cada uno, se hacen las comidas para reunirse, para hablar, para conocer los problemas de cada uno de ellos. Y cuando la iglesia es grande es un poquitico más difícil, ¿por qué? Porque entonces es mucho más gente. Entonces, si por ejemplo este grupo que estamos aquí, que siempre venimos, podemos hacer una comida y compartir con todos, pero si las otras gente lo saben, a mí no me invitaron, pero es el grupo y no se puede hacer para todo el mundo, se puede hacer, pero no hay esa compenetración que debe haber de tú traes esto, el otro trae lo otro, y se comparte y se habla y se conoce uno al otro más. Nosotros teníamos muchas más comidas confraternales cuando la iglesia estaba pequeña, que cabíamos aquí, pero a la vez que la iglesia creció y se volvió prácticamente un problema en lo que es el espacio, no es un problema en otro aspecto, porque lo hemos tenido que reducir a 2 veces al año. Este año no se hizo. Digo, la que hicimos en el patio, aquella bien grande. Sí, los picnics. Ajá, los picnic y todas esas cosas que nosotros podemos hacer como iglesia en común, pero nos cuesta más preparación, cuesta más trabajo. Pero por eso es que nosotros hemos involucrado a los ministerios de los ministerios de las personas mayores, donde ellos tienen su tiempo de confraternidad, los jóvenes, queremos hacerlo con damas solas y queremos hacerlo en el coro. Y ya que no nos podemos reunir todos juntos, fraccionarnos a tener comidas confraternales y tener este tiempo de compañerismo. Pero son muy importantes. ¿Okay? ¿Alguien más? Bueno, entonces nos ponemos en pie y nos despedimos.